Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a estas 16ª jornadas universitarias de entidades de la economía social, edición internacional, que organizan en conjunto el Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad del Sur y la Asociación Intercooperativa Regional, con el auspicio de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo. Eh, Definitivamente el 2011 es un año que va a quedar marcado en la historia de la humanidad, esto creo que todos lo compartimos. En el momento de mayor desarrollo tecnológico del planeta, aunque con profundas desigualdades sociales, económicas y una creciente problemática medioambiental, un virus casi invisible, algo que a simple vista no sabemos lo que es, demuestra la fragilidad del ser humano y nos presenta un escenario inédito. En los próximos meses, esperemos que sea lo más pronto posible, la pandemia va a pasar, pero lamentablemente va a profundizar situaciones de exclusión e inequidad, tanto a nivel nacional como internacional. En este nuevo contexto, las entidades de la economía social van a ser protagonistas de la reconstrucción post-pandemia, porque las acciones de este tipo de entidades, de cooperativas, de mutuales, de asociaciones, de fundaciones, ponen al ser humano como centro de sus actividades, privilegiando la prestación de servicios por sobre el lucro capitalista. Desde el año 2005, en estas jornadas, hemos tenido el honor y la posibilidad de escuchar a distinguidos académicos e investigadores de diferentes universidades, locales y algunos internacionales, así como a dirigentes y funcionarios de cooperativas de producción, de consumo, de trabajo, empresas recuperadas, gente que nos ha contado ejemplos de mutuales o de grupos mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, que han compartido ejemplos concretos de las acciones que llevan a cabo. El encuentro de este año coincide con un acontecimiento muy especial, como es el centenario de la Cooperativa Obrera, organización que nació en 1920 al impulso de 173 vecinos de la ciudad de Bahía Blanca, en la Argentina, cuya necesidad era abaratar el precio del pan y que actualmente tiene una presencia en 66 localidades de 4 provincias de la República Argentina, pero lo más importante es que tiene 2 millones, más de 2 millones de asociados consumidores. Y esta actividad la realiza poniendo en práctica valores y principios cooperativos. Y a la vez la Universidad del Sur ha recibido o tiene un estrecho vínculo con el movimiento cooperativo en general y con la Cooperativa Obrera en particular desde antes de su creación, porque cooperativistas, vecinos locales fueron impulsores de la creación de esta universidad hace más de 60 años. En esta nueva realidad, que no elegimos pero que se nos presenta, hemos tenido que trasladar las jornadas desde el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur a este entorno virtual. Pero esta situación también nos permite abrir las puertas de la universidad y compartir el evento con ustedes. En este momento hay 328 participantes. Esto es más de un salón de actos colmado, un salón y medio de Colón 80 en la ciudad de Bahía Blanca. A veces la virtualidad tiene esto de poder acercar, pero que uno pierde noción de las magnitudes. Si estuviéramos físicamente reunidos, no entraríamos todos en el salón de actos de la universidad. Tenemos el privilegio de contar hoy con la participación de 2 destacados expositores, cuyos trabajos de investigación y su permanente aporte a la generación de conocimiento nos van a ayudar a pensar, a reflexionar y, lo más importante, concretar acciones que tienen un claro objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas y de sus comunidades, conocido por los estudiantes y profesionales que han transitado la Universidad del Sur, ya que varios de sus libros, artículos y conferencias forman parte de la bibliografía de las cátedras donde se dictan las materias de economía social. Y por supuesto, el prestigio y el reconocimiento que tienen las 2 personas que nos acompañan hoy, podría decir que trascienden las fronteras de lo que es el ámbito académico, porque son 2 referentes de la economía social. Gracias, doctor Klisberg, por compartir sus conocimientos con nosotros el día de hoy. Les recuerdo que nos están acompañando cooperativistas de Israel, de Colombia, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de España, de Costa Rica. Les agradecemos a todos por estar conectados hoy. El doctor Bernardo Klisberg es asesor de la ONU, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la FAO, la UNESCO, UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud, la OIT, entre otros organismos internacionales. Es autor de 66 libros traducidos a múltiples idiomas. Entre sus obras se encuentra el bestseller mundial Primero a la gente,
que está escrito con el Premio Nobel Amartya Sen. Es pionero de la gerencia social, la ética para el desarrollo y la responsabilidad social empresarial. Asesora a más de 30 países en temas relacionados con el cooperativismo y la economía social. A lo largo de su carrera ha recibido un sinnúmero de reconocimientos, entre los que se encuentran la Medalla Presidencial de Guatemala, fue condecorado con la Orden al Mérito Cívico en España, recibió el mayor lauro del Congreso Nacional Argentino, la Orden Domingo Faustino Sarmiento. Asimismo, recibió el premio Juntos Educar de la Iglesia Católica Argentina, otorgada por el Cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco. También obtuvo la distinción especial de la Academia de Ciencias Blandas de China y el New York Award. Además, recibió las llaves de diferentes ciudades, entre las que se encuentran Panamá y Cartagena, y fue designado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Fue galardonado con el doctorado honoris causa por 58 universidades de América Latina, Europa y Asia, entre ellas la Universidad Nacional del Sur, que hoy nos convoca en esta jornada. La exposición que realizará hoy se titula El rol fundamental del cooperativismo en un mundo turbulento. Doctor Kliefberg, lo escuchamos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por esta invitación a festejar junto con ustedes los 100 años de la cooperativa obrera. Tuve el gran gusto de visitar personalmente la cooperativa obrera y de encontrarnos en distintas oportunidades, y soy un ardiente propagandista de la experiencia de ustedes, porque es de las que nos dan luces en este mundo tan difícil, tan tumultuoso, como lo he llamado. Felicito a la cooperativa obrera por esos 100 años, por esas 133 sucursales en 4 provincias, por ser uno de los 10 cadenas de supermercados más importantes del país, por ser la número 2 de América Latina en cooperativa de consumo. Los felicito por todo eso. Felicito a la Universidad Nacional del Sur por copatrocinar este espacio de reflexión. Quiero subrayar especialmente que fue posible que estuviera con ustedes gracias al esfuerzo permanente que Lucía Banchieri hizo para que pudiéramos reflexionar juntos. Es un momento, estimados amigos, de diferentes lugares de la Argentina y de América Latina que están acá. Es un momento crítico en la historia del género humano. Es un momento en donde cunde la desesperanza, la incertidumbre, qué es lo que va a suceder frente a lo que muy bien, en la excelente exposición anterior, que se caracterizó como un momento de incertidumbre en muchos planos, y es un momento para tratar de introducir algunas luces de esperanza. Y yo voy a tratar de hacerlo en un trayecto en donde voy a recorrer de diversos momentos. En primer lugar, voy a tratar de ubicar algunos de los problemas fundamentales que tiene la agenda social del mundo, que devino de la pandemia. En segundo lugar, voy a tratar de agregar a la excelente historia que se hizo del movimiento cooperativo algunas puntualizaciones totalmente presentes y dirigidas hacia el futuro, sobre todo el movimiento cooperativo, y voy a sacar algunas conclusiones finales. Como el tiempo es limitado, si algunos de ustedes quieren ampliar, encontrarán un programa en YouTube que se llama el Informe Kliefberg, que es donde se habla de las ideas cooperativistas y de todos los puntos que voy a tocar ahora, y un trabajo que he escrito especialmente para esta reunión, que pueden acceder a través de la doctora Lucía Banchieri, que quizás les sea de alguna utilidad. En primer lugar,
¿En dónde estamos? Hay por lo menos 5 problemas muy importantes. El primero, obviamente, es la pandemia. Pero no basta con sentir, es real que la pandemia afecta a todo el género humano, que estamos todos en riesgo, que las indicaciones de la ciencia son para todos, pero no basta con eso para reflejar lo que está sucediendo. El secretario general de las Naciones Unidas ha dicho con toda propiedad, Antonio Guterres, de que no estamos todos en el mismo bote. Hay en la pandemia pasajeros de primera clase y hay pasajeros que están mucho más afectados los estratos socioeconómicos más bajos de la sociedad, están muchísimo más afectados que otros estratos de la sociedad. Se comprueba con las cifras. No tengo mucho tiempo, pero simplemente todos los promedios estadísticos indican que en los grandes países más afectados por la pandemia, los pobres tienen cifras mucho más altas de infección y de víctimas. Eso está sucediendo en los Estados Unidos, el país donde peores son las cifras, con la población de color y con la población latina. Sus datos de pandemia son 2 a 3 veces peores que los datos generales, que son malos, pero los de ellos son todavía mucho peores. Está sucediendo en el Brasil, que figura entre los 3 países más afectados del planeta actualmente, con los excluidos del Brasil, la inmensa población de las favelas y de campesinos pobres, los campesinos sin tierra que hay en el Brasil. Está sucediendo en la India, donde los sectores, esa estructura social muy polarizada, los sectores inferiores de esa estructura social, los parias y otros sectores inmediatos son mucho más castigados por la cifra de la pandemia. ¿Y por qué? ¿Por qué la pandemia es totalmente desigual? Afecta a todos, vuelvo a decir, pero las proporciones son diferentes. Porque la pandemia no encontró un mundo en igualdad, no encontró un mundo como lo soñaron los creadores del cooperativismo, que también fueron evocados recién. La pandemia encontró un mundo en picos de desigualdad, aceleradamente sumido en un proceso de creación de brechas cada vez mayores en la sociedad. Y los sectores más postergados y excluidos, que son nada menos que la mitad del planeta, porque las últimas cifras dicen que la mitad de la población del planeta gana menos de $5,5 diarios, lo que significa que está en pobreza o cerca del umbral de la pobreza. Estos sectores estaban mucho más débiles para poder enfrentar la pandemia. Cuando decimos dice la ciencia, hay que lavarse las manos y hay que utilizar jabón, etc. Pero hay 900 millones de personas en el mundo que no tienen agua potable. Cuando la ciencia dice tiene que haber distanciamiento social, claro, pero resulta que hay más de 1.000 millones que viven en slums, villas miserias, favelas, en viviendas precarias, viven hacinados totalmente. No hay mucha posibilidad de distanciamiento social. Y hay más de 600 millones que viven en la calle directamente, homeless, que carecen de vivienda alguna. Entonces, la pandemia encontró un mundo muy desigual y con condiciones muy diferentes para tratar de cumplir lo que se ha mostrado como las absolutamente acertadas recomendaciones de la ciencia. Encontró, y este es el segundo tema que quería mencionar, el primero es que la pandemia es absolutamente desigual y está profundizando las desigualdades. No solo es desigual, sino que a su vez es un reproductor de desigualdades.
porque los más castigados son los pobres y los que tienen mayores impactos como consecuencia de las medidas económicas y casi imprescindibles de cierre parcial o total de la economía, son los que trabajan en la economía informal. 61% de la población del mundo está en la economía informal. Las tasas de desocupación en los sectores más humildes, en los desfavorecidos, son muchísimo más altas que las tasas de desocupación generales. Entonces la pandemia está generando una agudización de las desigualdades. Mi primer tema para agendar es ese. La pandemia es desigualdad actualmente. No estamos todos en un mismo bote, como dice la ONU. Segundo, ¿cuáles son las características de la desigualdad? Estábamos a fines del año 2019, cuando empezó a llegar la pandemia, el mundo estaba en una escalada de la desigualdad. El 1% más rico pasó la barrera de tener la propiedad del 50% del Producto Bruto Mundial, lo que quiere decir que el 1% más rico tiene más que el 99% restante de la población del mundo. En el 70% de países que representan el 70% de la población mundial, de acuerdo a mediciones recientes de las Naciones Unidas, han experimentado todos un aumento de los coeficientes Gini que miden la desigualdad. O sea, el 70% del género humano ha sido sometido a desigualdades crecientes. 26 personas, estimados amigos, 26 personas tienen actualmente más que 3.800 millones, que el 50% de la población del mundo de menores ingresos. La desigualdad es nefasta para todo. En esto casi no hay disensión actualmente en el mainstream del pensamiento económico y social, en la corriente principal. Se ha comprobado por todas las vías posibles. La desigualdad es la principal generadora de pobreza. Desde muchos años, humildemente, vengo planteando, no es que hay pobreza y hay desigualdad, por ejemplo, en América Latina, la región más desigual del planeta. Hay pobreza porque hay desigualdad, por esos agudísimos grados de desigualdad, porque América Latina ha sido bendecida por la divinidad, tiene con recursos naturales cuantiosos, tiene la tercera parte de las aguas limpias del planeta, tiene reservas minerales estratégicas totalmente privilegiadas, tiene capacidades naturales de producción de alimentos y capacidades agropecuarias de excepción. Sin embargo, América Latina tiene un coeficiente Gini de desigualdad que es el peor de todas las regiones del mundo, y eso genera pobreza. Eso significa millones y millones de niños que nacen en hogares donde no se puede garantizar la nutrición más básica y que trabajan a edades muy tempranas porque no tienen otros recursos para aportar a sus familias y que van a tener muchas dificultades para completar el colegio secundario. 2/3 del 20% más pobre de América Latina no terminan el colegio secundario, no porque no quieran, sino porque todas estas desventajas los van dejando en el camino, y sin secundaria no tienen ninguna posibilidad de ingresar a la economía formal, van a estar en medio de la marginalidad de la economía informal, sin sistema de protección social, sin posibilidades ninguna de ahorro. Van a crear lo que se llaman los círculos viciosos de pobreza. La desigualdad es la principal generadora de pobreza, y también hay una correlación altísima entre la desigualdad y la ruptura de la cohesión social. La gente
sabe que las desigualdades, estas inmensas, no son juego limpio. En las encuestas, más del 80% en el mundo resiente actualmente las grandes desigualdades. Y las desigualdades propician la corrupción. Harvard ha investigado y demostrado que las sociedades donde hay más corrupción son las que tienen mayor desigualdad, porque unos pocos son los dueños de todo, creen que tienen impunidad total asegurada. La desigualdad destruye familias, fomenta la criminalidad. Mi tercer tema en la agenda social del género humano: hay hambre en el mundo. ¿Saben ustedes que se le dio el Premio Nobel de la Paz? La semana pasada se le dio el Premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos. Había otros candidatos muy importantes, pero con mucha razón el jurado dijo: tenemos que focalizar la atención del mundo sobre el Programa Mundial de Alimentos, porque hay una gigantesca epidemia de hambre en el mundo. El Programa Mundial de Alimentos ayuda a los que están en situación totalmente crítica en materia alimentaria, virtualmente pereciendo por falta de alimentos. Y el PMA dice que eso se ha duplicado durante la pandemia, son 265 millones de personas. Pero las cifras de la FAO son peores todavía, porque la FAO dice de que, además de los que están muriendo en este momento por falta de alimentos, están los que están en situación muy crítica, y son 840 millones, ha aumentado totalmente. Y están los que no tienen el micronutriente necesario, fundamentalmente niños y mujeres embarazadas, y son 2.000 millones según informa la FAO. O sea, el mundo tiene un problema de hambre muy serio, y esto parece casi totalmente inentendible. ¿Cómo tiene un problema de hambre? Yo integré por designación de la ONU el Alto Panel Mundial de Seguridad Alimentaria, la máxima instancia que hay en estos temas de análisis. La cifra de producción de alimentos es actualmente una cifra que podría alimentar, gracias a las revoluciones tecnológicas bienvenidas, podría alimentar perfectamente a 12.000 millones de personas. Y la humanidad tiene 7.600 millones de personas. O sea, tiene alimentos producidos como para que nadie tenga hambre en el mundo. Pero es que el tema del hambre no es un tema de producción. Cuanto más producción, mejor. Pero el tema del hambre es, ante todo, un tema de acceso a los alimentos. Y la mitad de la población del mundo que está en pobreza o cerca de la línea de pobreza tiene muchas dificultades para acceder a alimentos. Esto significa cifras muy duras con los niños. Mueren actualmente 3 millones de niños anualmente, menores de 5 años de edad, y la desnutrición es la causa del 50% de los casos. Muere por desnutrición un niño cada 10 segundos, de acuerdo a las cifras de los organismos internacionales. Este hambre está causado por las grandes desigualdades, nuevamente, que colocan a millones de campesinos pobres en minifundios que no les permiten, que no tienen acceso a extensiones de tierra mayores, que no les permite crear siquiera economías de subsistencia. Mi cuarto tema fundamental fue mencionado anteriormente: el mundo está bajo el impacto del cambio climático. La pandemia pasará en algún momento, estamos cerca, según todo indica, de las vacunas y de tratamientos múltiples, pero el cambio climático sigue todos los días y es el tema fundamental para la supervivencia del planeta. El cambio climático, totalmente resumido, significa que los gases invernaderos, los gases venenosos, están subiendo. El dióxido de carbono que se emite hacia la atmósfera es creciente, no decreciente. El Acuerdo de París no se cumple por buena parte de sus actores. Es
excelente, pero solo un grupo limitado lo está cumpliendo como corresponde. Los emisores, por intereses económicos, de gases venenosos siguen pretendiendo que incluso no existe el cambio climático. Y la atmósfera se llena de gases venenosos que hacen que la temperatura de la Tierra en los últimos 5 años ha sido la mayor desde que se mide. En 1890 se comenzó a medir. Y los calores de este tipo significan que se está derritiendo el Ártico, que ha perdido parte de su superficie, que se están derritiendo los glaciares, que los mares suben y se calientan y producen muchos más huracanes mucho más potentes, y eso significa inundaciones, y significa que los corales, entre otras especies, sufren riesgo grave. 1.000 millones de personas viven de los pescados que se alimentan de los corales, y los 30% de los corales han sido destruidos porque no soportan los altos calores en el mar. Y por el otro lado, el cambio climático significa sequías de extensión desconocida hasta ahora, inmensos de territorios que pierden posibilidad de producir, y multitudes de pequeños campesinos que vivían en esos lugares que están migrando desesperados ante lo que el cambio climático está generando. Y además nos dicen el panel de sabios de Naciones Unidas, la máxima instancia, nos dice de que no tenemos mucho tiempo, que en 10 años algunos de los problemas serán irreversibles si no se atacan muy agresiva y enérgicamente desde ahora mismo. Y mi quinto y último problema social que quiero dejar planteado, simplemente las discriminaciones. Comenzando por las discriminaciones de género, de ya la mitad del género humano, las mujeres, sin las cuales no existiría nuestra especie, y que además han sido encomendadas desde el rol más sagrado de todos, por la divinidad, la maternidad. No hay nadie que defienda y que quiera más a que sea responsable por los otros que la madre. El Talmud, 1000 años de interpretación de la Biblia, dice que como Dios no podía estar en todos lados y le interesaban todas sus criaturas, creó la madre para que ella se hiciera cargo de sus criaturas. Las mujeres son discriminadas, y en la pandemia la discriminación es una de las desigualdades más notorias. Han sido las que más han sido despedidas, han sido las que están cargando, se calculan, de 12.000 millones de horas diarias más de trabajo en el hogar para mantener las estructuras del hogar. Han sido las más discriminadas en los mercados de trabajo. En la discriminación hay pasos positivos desde ya, pero la discriminación de la mujer, según los datos del Foro de Davos, del Gran Foro Mundial de Empresarios Responsables, dice de que recién a este ritmo se va a alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo dentro de 180 años. Son 5 de los problemas fundamentales que vive el género humano. ¿Qué tiene que ver el cooperativismo con la solución de estos problemas? Todo, todo. Porque les digo ya, el movimiento cooperativo tiene 1.000 millones de miembros actualmente en el mundo, un porcentaje significativo de la población mundial. Hay 3 millones de cooperativas. Están ayudando a 3.000 millones de personas. O sea, todos los datos que yo les estoy dando serían mucho peores si no fuera por la existencia y la fuerza del movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo tiene representaciones tan notables como la cooperativa obrera, que significa un lugar, 2 millones de afiliados que se benefician en términos de productos de más alta calidad, mejores para la salud y de precios absolutamente razonables. Multiplíquenlo en un movimiento cooperativo mundial.
El movimiento cooperativo es la base de la economía social. La economía social es la gran alternativa que el Papa Francisco menciona una y otra vez en sus encíclicas y en sus mensajes frente al capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje, dice el Papa, está produciendo desigualdad, pobreza, él lo llama vergüenza para el género humano y la destrucción del medio ambiente. La economía social, dice el Papa, puede ser la gran alternativa. La base de la economía social es el movimiento cooperativo, no es una teoría. ¿Cuáles son los países que han logrado que los 5 problemas que yo mencioné casi no existan, incluida la pandemia? Son los países nórdicos: Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Suecia. Los países nórdicos tienen las mejores cifras mundiales de esperanza de vida, de las más bajas cifras mundiales de mortalidad infantil y de mortalidad materna, las mejores cifras mundiales de transparencia, casi no hay corrupción, según Transparencia Internacional. Tienen los mejores indicadores de avance de las sociedades del mundo. ¿Y saben cuál es la causa central? Que son los países que tienen menor desigualdad en todo el planeta, son los más igualitarios. Son los países que han creado economía social en parte importante de su economía, y esa economía social, junto a los principios generales de esas sociedades en donde la igualdad es un credo central, los han fortalecido totalmente. Si ustedes miran hacia ellos, encontrarán que Finlandia, el líder mundial en educación, es uno de los países que tiene más cooperativas del mundo entero. Se da una curiosidad. Finlandia tiene más miembros de cooperativas que habitantes. Y ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que Finlandia tenga más miembros de cooperativas que habitantes? Porque sus habitantes son miembros, su gran mayoría, de varias cooperativas. O sea, su participación en el movimiento cooperativo es activísima. Las cooperativas son fundamentales en muchos países actualmente. 1 de cada 3 familias es cooperativista en uno de los mayores países del mundo, la tercera potencia mundial, como Japón. Las cooperativas son fundamentales en diversos países centrales, en Europa y en el mundo actual, en España. Mondragón, el complejo admirable de Mondragón, es una referencia mundial y es una de las organizaciones empresariales mejor gestionadas del planeta. Las 300 cooperativas mayores hoy tienen ingresos que superan ampliamente los 2.500 billones de dólares. Las cooperativas han mostrado que pueden ayudar en muchos campos, desde las cooperativas de consumo en sus inicios hasta las cooperativas médicas, de salud, de seguros, de servicios. Argentina tiene el orgullo de ser uno de los países donde las cooperativas de seguros, de servicios, están más extendidas, están allí presentes como cooperativas de luz, de teléfono, de agua, en más de 2.000 localidades pequeñas y medianas del país. Las cooperativas hoy son cooperativas en muchas áreas diferentes. Un área crucial es que son cooperativas de crédito. Las cooperativas de crédito han cumplido en la Argentina y en toda América Latina una función importantísima en apoyar a las pymes, el gran motor de la economía, que produce más del 90% de los empleos en las economías. Ese motor tiene uno de sus soportes en el financiamiento del movimiento cooperativo, es un círculo virtuoso. Las cooperativas
han permanecido, y voy sacando conclusiones finales, hay varias preguntas muy importantes sobre las cooperativas. Las asomo en estas conclusiones finales. Les he mostrado los grandes problemas que tiene el mundo. Les he mostrado que las cooperativas logran que esos problemas todavía no sean mayores. Pero además les quiero mostrar que la economía social y las cooperativas son la gran esperanza. Me han entrevistado estos días allí en Argentina y me preguntaron sobre por qué las cooperativas no han crecido más. Y yo diría que la pregunta es exactamente al revés. Las cooperativas han enfrentado enemigos poderosísimos desde que nacieron como una utopía de los grandes fundadores hasta nuestros tiempos. Las cooperativas han sido vistas como enemigos por los regímenes totalitarios de Europa Oriental, porque una vía pacífica y una vía real, no que terminó en burocracias totalmente podridas y corruptas. Las cooperativas son vistas actualmente como enemigo natural por el capitalismo salvaje. En la Argentina hemos tenido reiteradas experiencias de eso y en otros países de América Latina. Las políticas neoliberales ortodoxas tratando de destruir movimiento cooperativo. En los años 90 casi se arrasa en el periodo de Menem casi se arrasa con las cooperativas de crédito en una política sistemática de no dejarles espacio. Las cooperativas tienen enfrente al capitalismo salvaje porque significan una solución que baja la desigualdad, que reduce efectivamente pobreza, que significa crear empleo decente en el marco mismo del movimiento cooperativo y indirectamente en todo aquello con lo que el movimiento cooperativo se vincula. 3.000 millones de personas beneficiadas, como les mencionaba anteriormente. Y la segunda pregunta es, ¿y cómo las cooperativas han logrado enfrentar a enemigos tan poderosos? Gracias a lo que fue mencionado anteriormente. Gracias a que se mantuvieron firmes en sus ideales, amigos. Gracias a que no se corrompieron, a que no trocaron los ideales por negocios con mayor rentabilidad, o más fáciles, o por coopciones con el capitalismo salvaje. Mantuvieron el credo de Rochdale y el credo original de los fundadores. Las cooperativas siguen funcionando como entidades democráticas, participativas. La cooperativa obrera es un ejemplo total de eso. Asociativas, basadas en la honestidad, basadas en la responsabilidad por los otros seres humanos, protectoras del medio ambiente. La lista de ideales es extensa y cada uno de ellas implica 10 mandamientos para la economía, sin la cual la economía es salvaje y destruye en lugar de construir, como lo repite una y otra vez el Papa Francisco respecto al capitalismo salvaje. Las cooperativas lograron sobrevivir a sus enemigos, y la lograron porque están armadas de ideales. Y mi conclusión final: hay esperanza para el mundo a pesar de la lista de problemas que les puse por delante, porque se puede construir sociedades que no tengan esos problemas. Si ustedes se plantean dónde hay menos pandemia en el mundo, las cifras son claras. Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Noruega, el Canadá, Holanda, pero sobre todo los países escandinavos y Nueva Zelanda. ¿Y por qué hay menos pandemia allí? Porque en Nueva Zelanda 25 muertos desde que empezó la pandemia. Su primer ministra, hoy querida por todo el mundo como referencia, termina de barrer totalmente las elecciones para el segundo mandato, sacando la votación más alta de toda la historia de
ese país. Todas esas sociedades son igualitarias. Y el hecho de que tengan la mayor igualdad, políticas muy agresivas de educación para todos, la educación que aquí también fue mencionada, educación gratuita de alta calidad y educación que forma ciudadanos responsables, políticas de salud gratuita de alta calidad para todos. En base a eso y a protección social y a creación permanente de trabajo para los jóvenes, estas sociedades han logrado, con las cooperativas como uno de sus pilares centrales y la economía social como un pilar fundamental, han logrado ser las más igualitarias del planeta. Y la igualdad protege de la pandemia, queridos amigos. Así como la desigualdad hace que los sectores más desfavorecidos sean los que sufren el mayor impacto de la pandemia. Y se puede tener sociedades así. No es verdad, como dice la ortodoxia económica, que no existe otra forma de sociedad posible que el mercado sin regulaciones. No existen estas sociedades donde toda la sociedad se está haciendo responsable por todos, a través de un sistema fiscal además progresivo, etc. Y es posible crearlas en el mundo. ¿Saben ustedes cuáles son los dos países de América Latina que tienen menos impacto de la pandemia? Impacto muy bajo de la pandemia. Son Costa Rica y Uruguay. Y será casualidad que son las dos economías que tienen menores niveles de desigualdad y políticas públicas más activas para proteger al conjunto de la población. Es posible hacerlo diferente. Es posible y es el único camino que existe. El Papa en su última encíclica, que termina de salir, Hermanos Todos, dice que junto al virus de la pandemia hay otro virus, que es el del egoísmo, el de no pensar en el otro, el de la codicia desenfrenada, que ha conducido a la escalada de la desigualdad, el aumento de la pobreza, las discriminaciones, todo aquello que y la destrucción de medio ambiente, todo aquello que les mencioné anteriormente. Y el Papa dice en la encíclica, el Papa Francisco dice en la encíclica, los que creen que esto se arregla en la pospandemia con retoques, simplemente con cambios menores, haciendo más de lo mismo, están fuera de la realidad. Necesitamos renovar la ética del género humano, y necesitamos renovarla no solo con palabras, sino con ejemplos. El cooperativismo renueva la ética del género humano todos los días. Muchas gracias. La verdad creo que si estuviéramos en el salón, en la sala, estaríamos todos aplaudiendo de pie. Gracias por compartir sus pensamientos y muchas gracias porque creo que lo que nos han hecho es activar las neuronas para pensar un poquito. Así que, si les parece, nos gustaría hacerle un par de preguntas y compartir. Doctor Klinsberg, la verdad que usted fue muy claro. Hace unos meses, hace poquito, había escrito un artículo en Le Monde Diplomatique donde hablaba de los impactos desiguales de la pandemia, y hoy lo dio con una precisión y con una síntesis impecable de los problemas sociales y de la desigualdad. Y al mismo tiempo marcó cómo hay una esperanza en función de las cooperativas. Entonces me gustaría preguntarle, frente a esta incertidumbre, frente a un escenario donde usted mismo mencionaba que 2/3 del 20% más pobres, en el caso de Latinoamérica, no termina el secundario, ¿cómo hacer, cómo llevar a la práctica estos modelos y estos ejemplos para que la gente, y se relaciona con algo que después seguramente hablaremos con el doctor Craconia, sean las propias personas, los propios consumidores, no los que estén mirando desde una posición de crítica o de cómo se soluciona esto, sino ser partícipes de estos cambios, partícipes de esta mejora en la calidad de vida, y fundamentalmente, cuando usted terminó diciendo lo que es muy cierto, cómo hacer para demostrar que se pueden ser actores principales de un sistema económico y no que no son ejemplos, por llamarlos de alguna manera, líricos, que están para contentar a los excluidos del sistema, sino
que trabajando, y usted muy bien lo ponía en los ejemplos de los países nórdicos, hay una sociedad más equitativa y mucho más justa. ¿Sí? ¿Cómo lo ve para poder trasladar y transmitir esos ejemplos? Yo creo que hay la gran mayoría del género humano, la inmensa mayoría del género humano quiere un mundo mejor. Y siente y lo reafirma de muchas formas que un mundo mejor significa un mundo donde la ética y la responsabilidad social tengan un peso concreto. Hay que tejer grandes alianzas entre políticas públicas al estilo de Jacinta Arendt, digamos, ella la llama políticas con compasión, o sea, con empatía la llamo yo, con empatía por toda la sociedad. Ahí en Nueva Zelanda participan todos, ella convocó a los 5 millones a trabajar en equipo y en serio, y así derrotaban a la pandemia. Políticas empáticas, por un lado, inteligentes, junto con una sociedad civil totalmente movilizada. Y las cooperativas tienen esa virtualidad que moviliza, como dijo muy bien el doctor Grafeña, moviliza parte de la sociedad, importante de la sociedad civil. Responsabilidad social empresarial. En la pandemia hubo empresas que lucraron. Se calcula que durante la pandemia la desigualdad del mundo viene aumentando porque el 1%, las ganancias del 1% más rico fueron de un 17% mayor que las que venían siendo, mientras que los desfavorecidos se fueron empobreciendo cada vez más. Pero hubo también empresas que fueron absolutamente responsables. Por ejemplo, este ejemplo, no tengo el tiempo, pero la mayor productora del mundo de ventiladores para los hospitales, para uso en la pandemia, etc., puso todas sus patentes a disposición de todas las empresas que quisieran producirlos, por la urgencia. La Fundación Gates viene protagonizando la mayor fundación de la historia del planeta, viene convocando a la responsabilidad social empresarial y poniendo 50.000 millones de dólares en los últimos 10 años para responsabilidad social con el medio ambiente y sobre todo en el tema de salud, y tejiendo alianzas con empresarios que se han mostrado altamente responsables. Hay un campo muy importante para trabajar en eso, pero además yo estoy totalmente motivado por 2 actores nuevos que han aparecido en la historia y que un poco contestan la pregunta de fondo tan inteligente que me planteaste. Uno son los jóvenes. Resulta que todas las encuestas grandes sobre jóvenes dicen que más del 95% de los jóvenes son verdes, son pro verde. Están en contra de las empresas que hagan daño al medio ambiente, las van a castigar en los mercados. Prefieren totalmente, exigen a las empresas que sean verdes. Y una cantidad importante de empresas líderes han dado el viraje en materia de medio ambiente porque saben que pueden perder a los consumidores del presente y del futuro, a los millennials de toda esta época. Y así como son verdes en las encuestas, también son pro justicia social. El mensaje de los profetas en la Biblia de justicia social resuena en los jóvenes de los millennials que están viendo tanta injusticia. Y entonces las cifras de voluntariado joven han subido totalmente. Hay cada vez más voluntarios jóvenes. Y yo diría, la disposición de los jóvenes para una causa como la de las cooperativas, que es pura responsabilidad y que significa los mejores ideales del género humano, es muy alta. Y el segundo agente de cambio, que debería formar parte de esta alianza que voy dibujando entre políticas empáticas, inteligentes y cero corrupción desde ya,
responsabilidad social empresarial, sociedad civil movilizada a través de todas sus expresiones. La universidad es una de las expresiones más importantes, y el voluntariado en la universidad ha crecido fenomenalmente en medio de la pandemia. Junto a esto, el otro agente de cambio son las mujeres. Hay una nueva presencia de las mujeres en la historia actualmente, que va desde haber enfrentado a través del Me Too, yo también, a algunos de los más poderosos del planeta, y haberlos derrotado, haberlos llevado a juicios criminales, haber decretado que no hay más impunidad para el abuso sexual y para todas las formas de utilizar a la mujer, valiéndose del machismo y de las discriminaciones y demás. Pero las mujeres no se quedan solo en eso, las mujeres están cada vez más presentes en el escenario público a nivel mundial. Son cada vez más multitudes de mujeres desfilando para exigir justicia frente a crímenes raciales, por ejemplo, desfilando los otros días masivamente en la India frente a violaciones salvajes que se suelen producir en la India, etc. La mujer puede ser un factor de cambio fundamental y hagamos nosotros lo que hagamos, lo han decidido, exigen una presencia totalmente diferente. La mayor discriminación de género de todas, son muchísimas, ¿no? La violencia en todas sus formas contra la mujer, la discriminación laboral, etc. Pero la mayor es la subutilización del potencial de la mujer. Fueron condenadas durante siglos a no poder desarrollar su potencial. Cuando ese potencial se desarrolla, vamos a tener cambios formidables. Y yo acostumbro a hablar con ejemplos prácticos. Hoy en día hay una pregunta que recorre el mundo entero. Si ustedes toman los países más exitosos frente a la pandemia, la mayoría de ellos tienen primeras ministros. El éxito de Borgen en la televisión argentina y en el mundo, en 60 países, es porque hay una primera ministra y todo un equipo de mujeres que fueron reales. La película está basada en hechos reales. Se está repitiendo actualmente. O sea, la primera ministra de Dinamarca actual tiene 42 años. La de Finlandia, la de Nueva Zelanda tiene 39 años. La de Finlandia tiene 35 años, etc. Y ella, junto con una mujer de edad avanzada, pero que hizo la diferencia en toda Europa, Angela Merkel, las mujeres son la primera fila en los éxitos frente a la pandemia. Y yo confío totalmente en que la alianza de todos estos agentes fundamentales de la sociedad, y esa alianza acompañada del movimiento cooperativo, fomentada a través de la educación cooperativa, que se mencionó anteriormente. Nunca fue fácil el camino para las cooperativas. Yo sé que hay dificultades muy importantes, pero acá están ustedes. Sobrevivieron a los intentos de destruir en el país el movimiento cooperativo y sobrevivieron haciéndolo crecer de forma muy significativa. Es una esperanza basada en todos estos actores concretos que quieren un mundo mejor, diferente al que tenemos. Doctor Gilbert, ha brindado muchos ejemplos de cooperativas alrededor del mundo y sabemos que tiene muchos estudios en torno a ellas y a las distintas realidades y culturas donde se asientan. ¿Cuál cree usted que es la clave de estas entidades para la resiliencia? Bueno, gracias por la excelente pregunta. La resiliencia que tienen las cooperativas. Yo he visto a las cooperativas
discriminadas en diversos países de América Latina, cobrándole impuestos que no se deberían cobrar, dado que son entidades sin fines de lucro, o discriminándolas, haciéndole la vida muy difícil, porque eso le deja más espacio de mercado al 1%, digamos. Y la manera en que lo han enfrentado ejemplarmente, en muchos casos que he visto, es a través del ideario, ¿no? La capacidad de resiliencia, hay estudios actuales que la capacidad de resiliencia de las cooperativas ha sido superior durante la pandemia también. Han logrado, digamos, mantener su responsabilidad bien alta. Lo principal es el ideario, ¿no? Los seres humanos, en definitiva, tenemos la posibilidad de movernos a partir de ideales. Los últimos estudios del Instituto Max Planck, uno de los más prestigiosos del mundo en biología, dicen que los seres humanos nacemos con una predisposición al altruismo importante, también con una predisposición al egoísmo. La educación en la familia, los ejemplos de la familia y la educación en general van a inclinar la balanza. Cuando contestaba tan bien mi ilustre compañero sobre las universidades, digamos, yo he peleado muchísimo porque en el currículum de las universidades he creado todo un programa en la Argentina, ¿no? El programa Amartya Sen, que se ha practicado en la Universidad del Sur, entre otras 28 universidades argentinas, en formar graduados que les disparemos el sentido altruista, en definitiva. Esto se debe hacer desde el jardín de infantes, pero existe ese sentido altruista, es muy importante. Y una explicación significativa de la resiliencia de las cooperativas está en ese sentido altruista que tienen las cooperativas, que viene determinado por el ideario original. Hay un libro excepcional que les recomiendo mucho a todos, los cooperativistas y los estudiantes, alumnos y profesores de esta tan pionera y Universidad del Sur, que merece la máxima admiración. El libro es un libro de un gran filósofo que se llama Martin Buber, y Martin Buber, que fue candidato al premio Nobel, escribió, entre otros, un libro que se llama Caminos de Utopía. Entonces analiza los intentos en la historia del género humano de organizar utopías y llevarlas a la práctica. Y dice, los otros caminos, como fue mencionado al comienzo, fracasaron. El capitalismo salvaje está fracasando ahora, dejando sin pan, digamos, y en hambre a una parte del género humano, desocupada a gran parte del género humano, creando desigualdad, etc. Los intentos utópicos, y él habla de las cooperativas entre otros, y habla del kibutz, digamos, un intento de cooperativa máximo, digamos, de llegar a... Entonces, ¿cómo lo llama Martin Buber? Lo llama, aprende de todos ellos nos han dejado mucho, y se van recogiendo esas lecciones a lo largo del camino de la búsqueda de caminos de utopía, y dice, el kibutz, por ejemplo, dice que logró tanto, pero que no pudo cambiar la sociedad en su alrededor. Es un no fracaso ejemplar, dice Martin Buber. No nos desanimemos nunca, porque la historia se va construyendo poco a poco. Nadie soñaba que podía haber un grupo de países que están actualmente cambiando energías limpias en pocos años. Nuevamente están ahí los nórdicos, pero también Alemania y también otros países. En pocos años están pasando de las energías sucias, que son las grandes contaminantes,
a energía eólica. Dinamarca es un país donde el 50% de toda la energía es eólica. Y el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París en los nórdicos y algunos otros países está más avanzado que las mismas metas. O sea, el ser humano puede aprender de los no fracasos ejemplares e ir construyendo utopías cada vez más virtuosas. Yo diría, tratando de asomar una luz de esperanza, yo terminaba todos mis programas en el informe Klickser, que fueron más de 120, con una frase que extraje de la sabiduría bíblica, que es: más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Las cooperativas encienden luces permanentemente en lugar de maldecir a la oscuridad. Y lo que eso da en términos internos de cada cooperativista y lo que le da a la sociedad en su conjunto es un capital de esperanza importante.